Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en un nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien, que su semana vaya de la mejor manera posible y que estén listos para una noche de relatos extraños. En esta ocasión te presento 3 historias. En la primera te contaré de un extraño personaje que pareciera ser un mensajero de la muerte. Después, la aparición de un ser que, a su paso, deja una estela de acontecimientos adversos. Y finalmente nos internaremos entre los cerros con unos militares para encontrarnos con algo que no podemos explicar. Como siempre, agradezco a los miembros patrocinadores del canal, a Tony, a Pablo y a Guadalupe, y a todos ustedes por sus muestras de cariño, a todos ustedes por hacer posible este canal. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube o al del podcast, por favor hazlo, no cuesta absolutamente nada y a mí me ayudas mucho para llegar a más personas, lo cual se traduce en más relatos y más episodios. Acerca ese té, ese café, esa merienda y disfruta de la señal de amplitud paranormal. Esta historia que les voy a contar nos la platicó un profesor de bachillerato que nos daba la clase de matemáticas. Él se llamaba Erasmo. En una ocasión, una compañera le preguntó que si de verdad le gustaba la materia que impartía. El profesor le respondió de broma que era estudiar para maestro o seguir de vigilante en una clínica del IMSS. Le preguntamos acerca de ese trabajo que tuvo, y el profesor, riéndose, nos contó que cuando terminó la preparatoria, pensó en estudiar una carrera, pero embarazó a su novia. Ni modo, hijo, ya hiciste tu chiste, ahora te toca trabajar, le dijo su mamá. Su madre le consiguió un empleo como vigilante en una clínica del IMSS, gracias a sus conocidos. Esto que te cuento ocurrió a finales de los años 70, cuando el profe era muy joven. De hecho, hasta se burló del mismo diciendo que en ese tiempo su físico no impresionaba a nadie, ya que era muy delgado y de baja estatura para ser un vigilante. No nos dio el nombre de la clínica, solo nos dijo que se ubicaba en la Ciudad de México. Cuenta que como era el nuevo, siempre le tocaba el turno nocturno y que a eso de las 5 de la mañana tenía que presentarse en la sala de donadores de sangre. Por lo regular, a donar sangre acudían muchos estudiantes universitarios para ganar un poco de dinero y ayudar a cubrir sus gastos. Pero debido a que antes los protocolos no eran tan estrictos como sí lo son ahora, también acudían otro tipo de personas que solo querían sacar para sus vicios. Iba uno que otro malviviente, vagos y borrachitos. El trabajo del profe también consistía en retirar a estas personas, aunque con su físico no era una tarea fácil. En especial había un muchacho al que le decían el Fierros. Este era el vago de la zona. Seguido acudía para ver si podía donar sangre y más que nada con ello conseguir algo de dinero para su vicio. Dice el profe que lo tuvo que sacar en repetidas ocasiones. Cierta madrugada solo había unas cuantas personas en la sala de donantes. Y entonces empezó a pasar. Ocurrió que entró un hombre alto, delgado, con una gabardina negra y un enorme sombrero. Su rostro no era para nada amigable. Aquel extraño solo entró, observó detenidamente a cada uno de los presentes y sin decir una sola palabra se marchó. A todas las personas que estaban esperando turno les dio un poco de miedo este personaje. Sin embargo, en esa ocasión no pasó nada más con él. Después de varios días volvió a ir al Fierros a ver si podía conseguir unas monedas para su vicio, pero obtuvo la misma respuesta de siempre. Y también se volvió a aparecer aquel extraño personaje del sombrero, e hizo exactamente lo mismo. Entró, se quedó mirando a todos en la sala y se marchó. Hasta miedo da ese hombre, dijo una señora. También las enfermeras se comenzaron a asustar. Le dijeron al profe que le hubiera preguntado que qué era lo que se le ofrecía. Días después el profe le dijo a su mamá que ya se estaba cansando de ese trabajo, que estaba harto de sacar al Fierros, lo mismo de siempre, y que también que el señor del sombrero le daba mala espina. La verdad, hasta le daba un poco de miedo. Otra madrugada, como era costumbre, el profe entró a la sala de donantes. Había unas 7 personas, y entre ellas estaba el Fierros. Solo que esta vez
casi no lo pudo reconocer, pues iba vestido como una persona decente. Llevaba puesto un pantalón de vestir y una camisa. Además, estaba rasurado. Le dijo al profe que ya no era el mismo, que ya había cambiado y que necesitaba algo de dinero para pagar unos pasajes e ir a verlo de un trabajo. Al profe la verdad se le hacía difícil de creer que esta persona hubiera cambiado así de pronto, de la noche a la mañana. Aún así, lo único que podía hacer por él era hablar con una enfermera para ver si le daban la oportunidad de donar sangre, lo cual era imposible. Entonces, mientras el profe platicaba con una enfermera, entra de nuevo a la sala a aquel extraño personaje. Pero a diferencia de las veces anteriores, entró y se quedó mirando únicamente al Fierros. Solo a él, parado, mirando sin decir una sola palabra. No le quitaba la vista de encima. ¿Qué te pasa, güey?, le dijo el Fierros muy nervioso. Pero aquel hombre no le contestó. Tampoco le apartó la vista de encima. Como si lo conociera, como si estuviera enojado con él. El profe se armó de valor y le dijo: «Hey, ¿qué tanto vienes a buscar aquí? ¿Por qué tanta vuelta y vuelta?». Pero aquel extraño tampoco le respondió a él y tampoco apartó la mirada del Fierros. Entonces el profe tomó su radio y pidió refuerzos, diciendo que en la sala se encontraba un sujeto muy raro. En ese momento, aquel hombre del sombrero sale de la sala sin decir una sola palabra. El profe se acerca con el Fierros y le pregunta si lo conoce, pero este le responde que no, que nunca había visto a ese sujeto. Entonces, ¿por qué se te habrá quedado viendo así? Pues quién sabe, yo no lo conozco, nunca lo había visto. En ese momento entra a la sala un señor que no dejaba de mirar hacia atrás. El profe le pregunta si todo está bien, y este le contesta que al final del pasillo está un sujeto muy extraño, que viste de negro y usa sombrero, y que no le da muy buena espina. Entonces el profe insiste por radio para que le envíen refuerzos, y en un par de minutos llegan 2 guardias de seguridad más. Le piden al Fierros que por favor no se mueva de ahí hasta que amanezca totalmente y lleguen más personas, a lo que éste accede notoriamente temeroso. Los 3 guardias fueron a buscar al sujeto del sombrero, pero no lograron encontrarlo por ningún lado. Como a la media hora regresaron y le dijeron al Fierros que ya se podía retirar, pero que tuviera cuidado, no fuera que aquel sujeto aún siguiera por ahí. Antes de que éste se retirara, el profe le dio algo de dinero pensando en lo que le había dicho anteriormente, en lo del trabajo. Pasaron los días y el profe no volvió a ver ni al Fierros ni a aquel extraño señor del sombrero. Ninguno de los dos se aparecía. Pero cierta mañana, mientras comía un tamal afuera del hospital, le preguntó a la señora que vendía si no había visto al Fierros, que a lo mejor ya había cambiado para hacer algo de provecho con su vida. ¿Cambiar al Fierros? No, hombre, a ese lo encontraron muerto hace unas semanas en el callejón. Dicen que le dio un infarto. Yo la última vez que lo vi estaba bien, dijo la señora. El profe quedó un poco decepcionado, pues el Fierros nada más lo había engañado para sacar para sus vicios. Sin embargo, se preguntaba si de verdad habría muerto producto de un infarto, o habría tenido algo que ver aquel extraño personaje del sombrero, porque desde aquel día que vio a ambos en la sala de donantes, no volvió a ver a ninguno de los dos. Sin embargo, volvió a pasar. Al profe se le puso la piel de gallina al ver entrar a aquel misterioso hombre del sombrero de nuevo. Todos los que estaban en la sala se estremecieron al verlo. El sujeto imponía. Entró, miró a todas las personas que estaban esperando turno, a todas y cada una de ellas, lentamente. Y luego, así como había llegado, simplemente se marchó. Desde ahí el profesor decidió dejar su trabajo. Le rogó a su mamá para que lo dejara regresar a la escuela. Y regresó a estudiar. Además, encontró un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos de su casa. Cuenta el profe que se llegó a traumar con la presencia de aquel misterioso sujeto. Nunca supo quién era. Bien pudo ser un matón de barrio, un loco, o quizá pudo haber sido una especie de mensajero de la muerte. Cuando el profe terminó la historia, los compañeros de clase le dijeron en tono de burla que de seguro había inventado todo eso del hombre del sombrero para no tener que trabajar,
Yo le dije que quizá podría haber algo de cierto con su última hipótesis acerca de este extraño personaje, pues a mi madre y a otra señora les tocó ver a una persona muy similar, por no decir que a la misma, y además ocurrió también en un hospital. El hospital de San Alejandro en Puebla era conocido por ser un lugar donde espantaban mucho, pero en el sismo del 2017 sufrió daños irreparables. Tuvieron que demolerlo. Actualmente se encuentra en reconstrucción. A mediados de los 90, mis papás internaron a mi abuelita Luisa en ese hospital debido a la diabetes que tenía. Esa ocasión mi madre se quedó a cuidarla por la noche. Estaban en el cuarto piso. En ese piso únicamente habían mujeres, es decir, tanto pacientes como familiares que se quedaran a cuidar deberían de ser mujeres. La cama de mi abuela estaba junto a la puerta, y esa noche, mientras mi madre trataba de dormir en su silla incómoda, sintió algo de frío. Fue raro porque en esos días hacía mucho calor, incluso por las noches. Mi madre se paró a revisar si mi abuela estaba bien tapada. Al ver que dormía tranquilamente, decidió ella hacer lo mismo. Mientras se acomodaba, le pareció ver que alguien estaba parado en la puerta del cuarto. El lugar estaba oscuro, había poca iluminación. Aún así, mi madre pudo ver que, efectivamente, había alguien ahí parado. Era un hombre, alto, vestía una gabardina negra y un sombrero. Entonces, este hombre entró al cuarto. Por la oscuridad mi madre dice que no pudo verle el rostro, pero la sola presencia de este personaje le provocaba miedo. Dice que ella se quedó paralizada, no se podía mover. El extraño avanzó hacia donde estaban las otras pacientes. Todo estaba en absoluto silencio, y de repente se empezaron a escuchar una especie de murmullos. Después, aquel misterioso sujeto, así como había entrado, simplemente salió de manera apresurada. Mi madre seguía sin poder reaccionar, seguía paralizada. Solo los ojos podía mover. Lo que hizo que reaccionara fue la señora que estaba en el espacio contiguo. Ella también estaba cuidando a su familiar. Esta señora se asomó detrás de la cortina que separaba a los pacientes. Se miraba muy asustada. Le preguntó a mi mamá si ella también había podido ver a aquel sujeto y se preguntaba quién era. Le contó a mi madre que ella estaba cuidando a su mamá, quien estaba un poco grave, cuando aquel misterioso sujeto entró y se quedó parado unos instantes frente a ellas, para luego avanzar hacia donde estaban las demás pacientes. Dijo la señora que ella tampoco pudo verle el rostro, pero al igual que a mi madre, la sola presencia de esta persona la hizo quedar paralizada. Ella también pudo escuchar los murmullos, pero los describió como cuando una persona está rezando. La señora trató de asomarse hacia donde estaba aquel sujeto y lo pudo ver parado frente a la última cama. Ahí se encontraba una paciente ya grande que nadie acudía a ver. La señora pensó que a lo mejor aquel personaje era alguna especie de servicio religioso para aquella pobre ancianita. Esta señora y mi madre salieron a buscar a una enfermera o a un vigilante para decirles que había un hombre ahí adentro, lo cual estaba prohibido en ese piso. En los pasillos del hospital encontraron a una enfermera y le contaron lo que había pasado. Ella se comunicó con los de seguridad y les pidieron que por favor describieran a aquel extraño señor del sombrero. Los guardias de inmediato salieron a buscarlo, pues religioso o no, ahí no podía estar, y menos a esa hora. Pero su búsqueda fue en balde, no pudieron encontrar a nadie con esas características. No obstante, le dijeron a mi mamá y a la señora que si volvían a ver al sujeto que por favor les fueran a avisar. El resto de la noche transcurrió sin ningún incidente. Al otro día a mi mamá le tocó descansar. Quien fue a cuidar a mi abuela fue una tía. Pero mi mamá regresó al tercer día, y entonces se volvió a encontrar con la señora de la vez anterior, solo que esta vez se miraba muy alterada. Señor, ¿recuerda que le dije que vi a aquel sujeto parado frente a la última cama y que parecía que estaba rezando? Mi madre le contestó que sí, pues la paciente de esa cama amaneció muerta ayer.
Mi madre y la señora se preguntaron si aquel personaje que había entrado era alguna especie de religioso haciendo un servicio social por aquella anciana, o habrá sido algo más, algo como una especie de mensajero de la muerte, al igual que como pasó con la primera historia. Saludos. Hola, me presento. Soy un chico de 26 años. Al menos esa edad tenía cuando ocurrió lo que les voy a relatar. Soy de profesión gastronómica y algo de organización de eventos. Mi círculo social no es muy grande. Se compone de familia principalmente, algunos amigos y conocidos del día a día. Considero que soy católico, tengo mis sacramentos, solo que no los he puesto en práctica como debe ser. Pero creo mucho en Dios y considero que soy un hombre de fe. Esta historia que voy a relatar ocurre en junio del 2020, en plena pandemia. Donde yo vivo, los estragos llegaron un poco tarde, considerando que esta comenzó en 2019. Un fin de semana como cualquier otro, de trabajo pesado, y la ansiedad por salir más pronto de lo habitual se presentaba. Un par de amigas me escribieron para decirme que iban a festejar el cumpleaños de una de ellas. Ambas eran buenas amigas. Una más bien es como la hermana que nunca tuve. Y fue un sábado por la tarde, noche que quedamos para el festejo. Llegamos al lugar, saludos por aquí, por allá, ya saben, socializando. Como toda buena reunión, no faltaron las cervezas, cigarrillos, botanas y también unos tragos fuertes como tequila, mezcal, vodka. Aunque todo con medida, estábamos pasándola súper bien sin caer en la embriaguez. En la reunión al principio serían unas 20 personas, a eso de las 9, 10 ya eran menos, unas 14 yo creo. Para esos momentos ya estábamos cantando las mañanitas a la festejada, sopló las velitas, cortó el pastel, lo repartió y todo normal. La atmósfera era un poco de relajo, ya saben, cada quien con su tema, cada quien en su círculo de conocidos o amigos, pero todos en el mismo patio. Eran como las 11, casi 11:30, cuando de pronto veo algo a lo lejos, debajo de una mesa de esas tipo tablón con mantel blanco. Era una, una criatura, un ente, no sé cómo referirme a eso. En un primer momento pensé que era un perrito de esos que tienen el pelo brilloso, pero después de mirarlo por unos 10 segundos, noté que al moverse reflejaba la luz. Era como un metal oscuro. Y a los segundos, veo cómo esa cosa comienza a cambiar de forma, a hacerse redonda, con picos negros como un efecto de ferromagnetismo. Era oscuro como color negro mate, pero con reflejos de luz, o no estoy seguro si era un reflejo. Y en apenas unos instantes, esa cosa pasó por debajo de la mesa y se dirigió a donde yo estaba, y literal, se metió en el suelo donde estaba mi silla. Esa cosa era como del tamaño de un balón de básquetbol, y en un parpadeo, en un instante, se había movido de donde estaba hasta mi silla, y ahí había desaparecido. La fiesta se interrumpió por un grito que hice. La hija de la festejada estaba a un lado mío y también gritó. Me volteó a ver con los ojos llorosos y espantada. ¿Lo viste, verdad?, le pregunté. Asustada, sintió con su cabeza y comenzó a llorar. Yo estaba atónito, no sabía qué acababa de pasar. No estaba en ese momento en la Tierra, en este planeta. No entendía qué era lo que había mirado. Pregunté en voz alta si alguien más lo había visto, pero todos, a excepción de la hija de la festejada, no habían visto nada. Aún así era una fiesta y no íbamos a arruinar un buen momento por algo que quizá no era tan importante. Así que seguimos en lo que estábamos. Terminamos algo tarde, como a las 2 de la mañana. Hablamos del tema, de lo que había ocurrido, pero no llegamos a ninguna conclusión. Después de esa reunión sí hubieron charlas y momentos donde tratamos de relacionar ideas o relatos o cosas de lo que vi aquella noche, pero no llegamos a nada y mejor lo dejamos pasar. Hoy en día me han salido algunas dudas acerca de lo que vi. Si bien sé que existen algunos críptidos, criaturas sobrenaturales,
representaciones, figuras, hay pinturas, hasta historias. Y he investigado un poco. Algunos dicen que es Ahuizotl, un monstruo prehispánico. He visto varias fotos y escuchado relatos, y aunque puede parecer un tanto similar, no corresponde a lo que yo vi en esa ocasión. Aclaro que no consumo drogas, solo bebo una cerveza o algún trago de vez en cuando, pero eso es todo, por si están pensando en que lo imaginé. Pasaron 4 años de esa historia, y lo curioso es que después de eso, sucedieron cosas desastrosas en mi vida. Respecto al amor, así como comenzó, así se terminó. Luego siguió lo material. Las cosas a las que yo les tenía aprecio se descomponían. Mi auto cada semana tenía que llevarlo al taller. También en ese lapso rompí como 20 teléfonos, unos por accidente y otros porque no funcionaban bien. Me desesperaba y terminaba destruyéndolos. Las relaciones con mis amigos se fueron fracturando y en la familia comenzaron a haber problemas. Actualmente me encuentro en una situación muy difícil. Creo también mucho es por no hablar de mis problemas. Pero bueno, esa ya es otra historia. Espero al menos haberlos entretenido. Afirmo que esto que les cuento de verdad me sucedió. Afirmo que vi a ese ser. Así como también en ocasiones veo cosas. Cosas como reflejos en el suelo o cosas con la vista periférica. De esos de que cuando volteas ya no hay nada. De pronto veo alguna sombra bajando la escalera. A veces es blanca, muchas otras es negra, gris o oscura. No todos los días me suceden estas cosas, sin embargo, pasa. Escribo esto de todo corazón y también para saber si me pueden ayudar, ya que con 3 personas que he acudido para tratar de saber algo de esto, me han dicho lo típico. Es X persona, o sí traes algo, pero ahorita con una buena limpia y baños te lo quito. Yo ya no sé qué pensar. Lo que les conté ocurrió en Morelos, México, Jiotepec. Y cabe mencionar que mi amiga, la festejada del relato donde ocurrió esto, ya me había comentado que en su casa ocurrían cosas misteriosas, como que de pronto un vaso, un plato o una sartén se caían así, de la nada, o se movían. Dejo este relato para saber si alguien sabe qué es lo que vi, si existe algo o alguien con esas características, y también para saber si alguien me puede decir qué debo hacer antes de que sea tarde. Antes de pasar a la última historia, quiero decirte que este también es un espacio para escucharnos y para ayudarnos entre nosotros. Si alguien tiene un consejo respecto a lo que les acabo de contar, una sugerencia, quien manda la historia estoy seguro que estará muy atento a sus comentarios. De antemano yo les agradezco su atención. Te pido que por favor no dejes de mandarnos tus historias, ya que sin ellas este canal no existiría. Sé que tú que me estás escuchando tienes una vivencia que aún no nos has contado, algo que no puedes explicar, un relato que te platicó tu abuelo, tu mamá, tu papá, tu amigo, y que nosotros estaremos encantados de poder contarlo en el canal. Ha sido un gusto saludarte, yo soy Mel, te deseo una excelente noche y te mando un abrazo. Te dejo en la señal de Amplitud Paranormal. Hola Mel, hola a todos en el canal. La historia que te voy a contar es de mi abuelo, que en paz descanse. Él fue militar y estuvo de operaciones en varias partes de México. Una vez que se retiró, nos contaba un sinfín de historias, historias que pienso mandarte poco a poquito. La que te voy a platicar el día de hoy le ocurrió cuando andaba en los estados del sur de México. Andaban tras la pista de una organización que traficaba sustancias ilícitas desde los países vecinos. Nos contó que esa ocasión llegaron a un pueblo de esos de la frontera. Ahí los dejaron los vehículos, ya no había más carretera, ya no había más camino. Ese pueblo en sí ya era un lugar muy alejado. Vamos, ni siquiera llegaba a pueblo. Era un pequeño asentamiento a pie de unos cerros.
No estoy segura que me haya dicho el nombre. Si fue así, lo olvidé. Ustedes disculparán, pero todo esto nos lo contó cuando éramos pequeños. También mencionó que antes de dejar atrás ese lugar, antes de internarse entre los cerros, una persona del pueblo les dijo que tuvieran cuidado allá adelante. Sin embargo, ellos pensaron que se refería a los maleantes, a lo que ellos le contestaron diciendo que no se preocupara mientras le señalaban sus armas. Pero el caso es que ni sus armas ni su formación los habrían preparado para lo que se iban a encontrar. El terreno por aquellos lugares era muy accidentado, no podían moverse por la noche. Además, las fogatas y las luces podrían alertar a quienes buscaban. Desde que entraron en los cerros, notaron que algo los empezó a seguir. No se trataba de una persona, ya que esto, lo que haya sido, se movía por las ramas altas de los árboles. Esto les hizo pensar que se trataba de un mono o algún animal parecido. Buscaron una buena zona para pasar la noche, un lugar donde no quedaran expuestos ni llamaran la atención. Entonces, un soldado de los que estaban de guardia se acercó con su superior y le reportó que el animal que los había estado siguiendo ahora estaba justo en el árbol de delante, que lo acababa de ver, dijo. Se armó un pequeño grupo y, con lámparas y fusil en mano, fueron a ver qué era aquello. Lograron ubicarlo, y sus ojos no daban crédito a lo que miraban. Era algo así como una persona, pero no del todo. Más bien era algo entre un hombre y un mono. Habría tenido a lo mucho 1 metro de altura. Se erguía en sus 2 piernas, se movía con mucha agilidad. Era delgado, pero con músculos fuertes. No sé cómo llamarlo, pero eso, chilló muy fuerte. Fue algo como un grito, como, como si estuviera reprendiendo a los soldados para que no avanzaran, como si les estuviera diciendo que salieran de su territorio, que ese era su lugar, como una advertencia. Los militares se pusieron en posición, apuntaron, y de un momento a otro, todos los árboles de alrededor se empezaron a mover. El movimiento de las ramas les hacían ver que esa criatura no estaba sola. Y de pronto, aparecieron muchos de ellos, unos más grandes y otros más pequeños, como si fueran una población. El superior les dijo que bajaran sus armas y les ordenó retroceder. Dijo que ellos no eran su objetivo, que ni siquiera sabían qué es lo que eran. Lo que sí estaba claro era que si avanzaban, iban a entrar en su territorio, y por lo que miraban, ellos lo iban a defender. Mi abuelo juraba que eso que vieron no eran ni personas ni animales, sino que era algo que pudiera estar en un punto medio, quizá algo así como un eslabón. Buenas noches a todos.